Revelado, el increíble acuerdo que transformará mi vida al dormir entre dos cercas esta noche. La luna brillaba como un faro en la oscuridad, y Miguel se encontraba parado frente a la antigua finca que había heredado de su abuelo. Un susurro del pasado lo abrazaba, un eco de promesas incumplidas. Al abrir un viejo baúl, descubrió una carta amarillenta. El peso de la traición lo golpeó con fuerza. El oscuro pacto entre su abuelo y don Ernesto era ahora su carga, y su familia había pagado un alto precio por ello. La injusticia ardía en su pecho como un fuego que no podía extinguir. Miguel anhelaba un futuro mejor para doña Rosa y Lucía, pero se encontraba atrapado en un laberinto de decisiones. Su vida como ingeniero agrónomo había sido una lucha constante por reconocimiento. A pesar de sus credenciales sólidas y su dedicación inquebrantable, siempre había sido relegado al segundo plano, ignorado en la mesa de decisiones de Agrosol. Los rostros de sus colegas, algunos incluso amigos, brillaban con privilegios que parecían ajenos a él. La presión lo consumía. Sabía que el circuito estaba diseñado para favorecer a los que tenían un nombre de peso, pero su pasión por la agricultura y su deseo de honrar a su familia lo motivaban a seguir adelante, aunque cada día se sentía más pequeño. ¿Podría arriesgarse a enfrentar a los que lo habían ignorado? La lucha interna lo mantenía despierto por las noches, cuestionándose si valía la pena sacrificarse por la verdad. En su mente, una cascada de dudas lo azotaba. ¿Sería un traidor al buscar la verdad en un lugar donde tantos consideraban hogar? Pero los recuerdos de las lágrimas de su madre le recordaban que siempre había luchado por algo más grande que él. Sus ojos, llenos de esperanza y sacrificio, le exigían que no se detuviera. Lucía, con su risa inocente y su amor sencillo, representaba todo lo que Miguel quería proteger. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la carta en sus manos, la sensación de que todas sus decisiones previas eran insignificantes lo envolvía. Miguel debía elegir: sumirse en la rutina, esquivando la mirada de los que no lo valoraban, o enfrentarse a los demonios que habían arruinado a su familia. La idea de trabajar desde dentro de Agrosol lo llenaba de miedo, pero su determinación empezó a tomar forma. No podía ignorar la corrupción que se cernía sobre su futuro, como sombras amenazantes en cada rincón de la empresa. Si había un camino hacia la verdad, él estaba dispuesto a tomarlo, aunque significara confrontar a su mentor, un pilar en su vida profesional y a quien tanto admiraba. En medio de esta tormenta de emociones, Miguel sintió que el aire se volvía cada vez más denso. La angustia se apoderaba de su pecho mientras comprendía que sus acciones no solo afectarían a su vida, sino a la de su madre y su hermana. La incertidumbre lo rodeaba como una tormenta, preguntándose si realmente podría cambiar el destino de su familia sin sacrificar la confianza que había depositado en él. Esta noche, entre las cercas de su abuelo, contempló la monumental tarea que tenía por delante. El camino hacia la justicia ardía ante él, pero también lo acechaba la sombra del miedo y la traición. Miguel sabía que ahí, entre dos cercas y envuelto en el legado de su pasado, había una decisión crucial esperando ser tomada. La luna continuaba brillando, arrojando una luz tenue sobre el campo, y Miguel aún se encontraba atrapado en sus pensamientos. La carta en su mano parecía pesar más con cada segundo que pasaba. En su mente, la figura de don Ernesto se proyectaba como un espectro implacable, un recordatorio constante de la traición que había herido a su familia. Este hombre,
que era más que un mentor, había tejido un entramado de mentiras y sombras, y Miguel, ahora con esta revelación, debía decidir cómo enfrentarlo. Se sentó en un tronco desgastado, su mirada fija en el suelo mientras sus pensamientos trataban de encontrar orden en el caos. Sabía que no podía seguir en el anonimato laboral, permitiendo que sus ideas se desvanecieran sin ser escuchadas. Sin embargo, los temores lo asediaban. Cada vez que pensaba en dar el paso hacia el enfrentamiento, el eco de su propia inseguridad resonaba en su mente. ¿Y si fallaba? ¿Y si su lucha solo conducía a una mayor humillación, o peor aún, a la pérdida del respeto de quienes lo habían visto como un colega? Un resplandor de determinación brilló en su interior. Miguel se dio cuenta de que su vida necesitaba un giro. Las decisiones que había tomado hasta ese momento, aunque estaban marcadas por el miedo y la duda, habían llegado a un punto de inflexión. No solo se trataba de su futuro, sino de un legado familiar que debía rectificarse. Todo lo que había aprendido en su carrera, los años de trabajo incansable, merecían ser utilizados para enfrentar la injusticia. Al día siguiente, en las oficinas de Agrosol, Miguel se preparó mentalmente para asumir un rol activo. Para esto, necesitaba hacer un plan. Estudió a los miembros del equipo, observando dinámicas y patrones de comportamiento. Si había algo que había aprendido a lo largo de su trayectoria, era la importancia de conocer a los demás para anticipar sus movimientos. El conocimiento se convertiría en su arma más poderosa. A medida que se acercaba la reunión, su corazón latía con fuerza. Miguel había decidido abrir la conversación de una manera que pudiera resonar con sus colegas, alineando sus aspiraciones con los objetivos de la empresa. Se armó de valor, y cuando fue su turno de hablar, expuso sus ideas sobre métodos de cultivo sostenibles que no solo mejorarían los resultados, sino que también contribuirían a la reputación de la empresa en el mercado. Su voz, enérgica y firme, reflejó su creciente confianza. Sin embargo, la mirada de don Ernesto se fijaba en él desde el fondo de la sala, llena de desdén. Al terminar su exposición, Miguel esperó las reacciones de sus compañeros, sintiendo cómo algunos abrazaban la idea mientras otros las miradas lascivas se dirigían a él. Pero no solo desde afuera lo cuestionaban, las dudas internas aún le rondaban. Ante la mirada crítica de don Ernesto, se puso a pensar, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar para mantener su voz en la mesa, o incluso para convencer a sus amigos de que lucharan juntos? Las palabras que había compartido eran solo el primer paso en una larga batalla. Cuando la reunión terminó, se acercó a Lucía, una colega que había sido solidaria, incluso cuando otros lo menospreciaban. ¿Te gustaría ayudarme a investigar más sobre esto?, le preguntó, buscando crear aliados en lugar de enfrentamientos. Justo entonces, el brillo en los ojos de ella, el mismo que reflejaba su propia lucha por ser escuchada, le hizo sentir un atisbo de esperanza. Sin embargo, mientras se alejaban del recinto, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confrontación estaba por venir, y la sombra de don Ernesto le recordaba que no sería fácil. La carrera apenas comenzaba. Había un camino lleno de peligros y decisiones difíciles por delante. Descubrir sus verdaderos aliados era esencial, pero ¿podría realmente confiar en sus compañeros? Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de su responsabilidad, y comprendió que este laberinto de traiciones y lealtades le aguardaba desafíos que nunca había imaginado. El momento crucial aún estaba por llegar, y con cada paso, la tensión crecía. Más fragmentos de verdad estaban a punto de revelarse. La mañana siguiente, Miguel se despertó con la determinación bullendo en su interior. El día anterior había marcado el inicio de una lucha, y su mente ya comenzaba a formular estrategias. Mientras el café goteaba en la cocina, su cuerpo anhelaba un impulso. Abrió su laptop y se sumergió en investigaciones sobre prácticas agronómicas sostenibles, notas al margen, referencias de estudios científicos, estadísticas. Todo debía ser sólido, fundamentado.
Sabía que cualquier debilidad en su argumentación sería utilizada en su contra. En las horas siguientes, Miguel se movía entre la oficina y su hogar como un tornado de actividad. Cada correo electrónico, cada conversación con Lucía, era una pieza más en el rompecabezas que cernía sobre su futuro. A medida que discutían las ideas y compartían recursos, la conexión entre ellos se fortalecía. Descubrió en Lucía no solo a una compañera de trabajo, sino a una aliada que también anhelaba el reconocimiento de sus habilidades. Esa tarde, en un breve receso, Miguel recibió un mensaje inesperado de don Ernesto. «Necesito hablar contigo. Reúnete conmigo en mi oficina». Su corazón se aceleró. Esta podía ser una trampa, un intento de desmantelar lo que había empezado a erigir. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al entrar en la oficina del jefe, Miguel sintió la tensa atmósfera. Don Ernesto estaba sentado detrás de su escritorio, revisando documentos. La expresión en su rostro era impenetrable. Miguel se sentó, intentando demostrar calma mientras su mente se debatía entre cuestionamientos. ¿Cuál sería el propósito real de esta reunión? Tu intervención en la reunión de ayer fue llamativa, empezó don Ernesto. Las palabras llegaron como una mezcla de reconocimiento y desafío. Sin embargo, hay ciertas líneas que no deberías cruzar. Las palabras se sentían como un edicto, pero Miguel decidió no ceder ante el temor. ¿A qué línea se refiere?, preguntó con firmeza. Podía sentir cómo la tensión aumentaba entre ambos, una lucha de voluntades. Don Ernesto tomó una pausa, meditando su respuesta. Este negocio siempre ha funcionado, con un conjunto de reglas no escritas. Desafiar esas reglas puede tener consecuencias. La advertencia resonó en la sala, como un eco de advertencias pasadas. A medida que el intercambio continuaba, Miguel examinaba las señales. La postura de su jefe, la intensidad de su mirada. Había algo debajo de la superficie, una pregunta no formulada que pulsaba en el aire. Era la inseguridad de un hombre que se sentía amenazado por su propio aprendiz. En ese momento, Miguel comprendió que la batalla no se libraba solo en el ámbito laboral, sino en el psique del propio don Ernesto, quien tal vez temía más a su propia vulnerabilidad que a cualquier ataque. La conversación se tornó cada vez más tensa, pero ahora Miguel llevaba la voz de sus ideas como un escudo. Habló sobre su visión no solo para Agrosol, sino también por el futuro del sector agrícola. Al salir de la oficina, Miguel sintió que una carga pesada había sido retirada de sus hombros. No había resuelto todo, pero había reafirmado su lugar en la compañía. Cada decisión ahora era un ladrillo con el que levantaba una nueva estructura de confianza en sí mismo. Sin embargo, una inquietante verdad lo perseguía. Don Ernesto no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que la sombra de la traición seguía presente. Mientras caminaba hacia su coche, el sonido de su teléfono atrajo su atención. Era un mensaje de Lucía. «He encontrado algo que podrías necesitar saber. Reúnete conmigo esta noche». El atisbo de incertidumbre regresó, pero la posibilidad de un nuevo descubrimiento despertó su curiosidad y su impulso de lucha. Esta noche podría revelarse un secreto que cambiaría las reglas del juego. Miguel se sintió como un gladiador listado para la batalla, pero consciente de que ante sí se alzaba un conflicto aún más complicado que el que había imaginado. ¿Qué pasaría si el verdadero enemigo no era solo don Ernesto, sino algo más profundo, que acechaba en el corazón de su propia compañía? La noche prometía ser intensa, y con cada paso se acercaba a un desenlace impredecible. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto pesado. Miguel llegó a la cafetería donde había acordado reunirse con Lucía, sus pensamientos girando en torno a lo que podría revelarle. La iluminación tenue le pareció un precursor de la revelación que estaba a punto de enfrentar. A través del cristal, observó cómo la gente reía, ajena a las tensiones que él enfrentaba. Lucía llegó puntual, con un aire de determinación en su porte. Al entrar,
Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y, en ese gesto, Miguel supo que ambos compartían la misma inquietud. No era solo una reunión, era una pequeña cumbre que podría cambiar el rumbo de sus carreras. «Gracias por venir», dijo ella tomando asiento. Su tono era firme, pero Miguel detectó un trasfondo de nerviosismo. «¿Qué encontraste?», preguntó, deseando que su voz sonara más segura de lo que realmente se sentía. Lucía sacó un documento de su cartera. Al abrirlo, Miguel sintió cómo la atmósfera se cargaba de electricidad. Las palabras que le siguieron estaban teñidas de urgencia. «He descubierto un acuerdo entre la dirección y una empresa competidora, que podría socavar todo lo que estamos intentando construir aquí», explicó, su voz baja, como si temiera que otros pudieran escucharlos. A medida que Lucía leía fragmentos del documento, el corazón de Miguel latía con fuerza. Aquella información representaba una amenaza, no solo para su visión en Agrosol, sino para su propio desarrollo personal. La traición de hacerse cómplice, conscientemente o no, se cernía sobre ellos como un oscuro presagio. «Esto podría arruinar nuestras oportunidades», dijo él, consciente del acoso interno que esa revelación generaba. Pero al mismo tiempo, una chispa surgía en su interior. No se trataba solo de evitar un desastre, sino de afianzar su posición como líder, como alguien dispuesto a enfrentar la verdad. «Debemos actuar, Miguel. No podemos dejar que esto suceda». Lucía lo miraba a los ojos, buscando una respuesta entre sus reflexiones. Un dilema moral brotó en su mente. Era sencillo dejar que los demás se encargaran. Podía permanecer en la zona de confort, protegiéndose a sí mismo. Pero cada fibra de su ser le decía que este era su momento de brillar. El rostro de don Ernesto se atravesó en sus pensamientos. No podría permitir que el miedo lo mantuviera cautivo. Las palabras de Lucía lo despertaron aún más. Si queremos hacer un cambio real, debemos confrontar esta situación, pero sin perder el enfoque en nuestras metas. La convicción rebotó entre ellos, una fuerza renovada. Con cada palabra, Miguel vislumbró un camino, un enfoque que aún no había considerado. Quizás este desafío no solo serviría para proteger su futuro, sino que también podría forjar su carácter. Estaba a punto de ser más que un empleado. Iba a ser un pionero. Lucía lo interrumpió en sus pensamientos. «¿Estás dispuesto a hacerlo? A ser la voz de aquellos que no pueden ser escuchados ante esta injusticia». Un desafío personal se abrigaba en la pregunta. Miguel sintió cómo se encendía una llama de pasión en su interior, y la imagen de su propia voz resonando en las paredes de la oficina de don Ernesto le pareció cada vez más tangible. La decisión se hilvanaba con cada palabra momentánea que cruzaban entre ellos. Mientras se levantaban de sus asientos, un silencio se apoderó de Miguel. «Necesitamos un plan, pero debemos actuar rápido», dijo sintiendo el pulso del riesgo que enfrentaban. Al salir, una nueva sensación lo envolvió. El temor había quedado atrás. Ahora había un propósito. El universo laboral parecía un campo de batalla por descubrir. Las estrellas afuera brillaban intensamente, como símbolos de las posibilidades que tenían frente a ellos. Pero, en su mente, una sombra persistía. Sabía que don Ernesto no permanecería inactivo. Se preparaba para lo que podía ser una explosiva confrontación. Mientras caminaban hacia sus autos, un mensaje emergió en el teléfono de Miguel. Era otro de don Ernesto. «Necesitamos hablar nuevamente. Pronto». Las palabras retumbaron en su mente mientras la adrenalina fluía por sus venas. La próxima batalla estaba a la vista, y no existía ninguna forma de volver atrás. ¿Era esto el inicio de una guerra por el control, o el momento en el que Miguel finalmente reclamaría su lugar en el mundo laboral? El aire frío de la noche le proporcionó a Miguel una sensación extraña de libertad, una mezcla de nerviosismo y anticipación. Mientras conducía, sus pensamientos se agolpaban, cada uno compitiendo por ser el más contundente. La imagen de Lucía,
firme y audaz, lo mantenía centrado, y su determinación se alimentaba de eso. No era solo un reto desde el punto de vista profesional, sino también un desafío personal que lo llevaría a reconocer su valor. Al llegar a casa, Miguel se sentó frente a su mesa, los papeles de la reunión aún palpitando en su mente. Sabía que el próximo paso no podía ser impulsivo. Necesitaba una estrategia, un camino claro hacia la confrontación que se avecinaba. Tomó un cuaderno y comenzó a esbozar ideas. Cada palabra un ladrillo en la edificación de su nueva identidad como líder. Un dilema moral se cernía sobre él. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender lo que creía? La idea de estar en contra de don Ernesto, un hombre que había sido un mentor, generaba un tirón en su conciencia. Con cada línea escrita, se preguntaba si sería el mismo Miguel que había aceptado la mediocridad durante tanto tiempo, o si finalmente podía romper las cadenas de su aprehensión. Decidido a ver las cosas desde una nueva perspectiva, Miguel consultó un viejo libro sobre liderazgo que había dejado a un lado. Las palabras del autor resonaban con nuevas fuerzas. Se sintió inspirado al entender que ser un verdadero líder significaba mucho más que tomar decisiones. Era también aceptar el peso de la responsabilidad y el riesgo. Recordó una frase que decía que el verdadero liderazgo se forja en el fuego de las dificultades, y ahora entendía que ese fuego estaba al borde de encenderse. Mientras releyó ciertas secciones, Miguel se vio enfrentado a sus dudas y ansiedades. La clarificación de su propósito comenzó a despejar las brumas de su mente. No podía permitirse vacilar. La decisión de actuar con integridad se convirtió en su norte. Las noches siguientes las dedicó a preparar su confrontación. Se propuso estudiar el acuerdo que Lucía había encontrado al detalle, buscando cada vulnerabilidad, cada punto que pudieran explotar. El conocimiento se convirtió en su herramienta más poderosa, y mientras se sumergía en los documentos, Miguel también buscó apoyo legal que corroborara la validez de sus hallazgos. El día que llegó, la incertidumbre y la adrenalina palpitaban en su pecho. Con su abdomen apretado por la tensión, se presentó en la oficina de don Ernesto. La mirada de su mentor, que en otro tiempo lo había inspirado a seguir sus pasos, se transformó. Miguel ya no era el joven temeroso que había entrado a trabajar en la empresa, sino un hombre con un objetivo claro. Este encuentro no era solo una discusión laboral. Era el momento de definir su esencia. «Miguel, ¿qué te trae aquí?», preguntó don Ernesto, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la irritación. Con una respiración profunda, Miguel fue capaz de responder. «Necesitamos hablar sobre las implicaciones de ese acuerdo que está en proceso. No puedo quedarme callado ante algo que va en contra de lo que hemos construido». El silencio de don Ernesto lo electrizó. En su determinación, percibía la resistencia, pero también un atisbo de respeto. Era ahora o nunca. Miguel se preparaba para dejar atrás sus inseguridades, para abrazar su nueva identidad, aún sabiendo que podría enfrentar la oposición de alguien que antes admiraba. Mientras el diálogo avanzaba, la tensión comenzaba a alzarse como un cántico en el aire. La conversación parecía encaminarse hacia un desenlace inevitable. Cada palabra de Miguel resonaba con una confianza que nunca había sentido antes. Pero, en un giro inesperado, don Ernesto lo interrumpió con una pregunta que sembró la duda. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Miguel? ¿Realmente quieres arriesgar todo por esto? Las palabras colisionaron en su mente, un eco de las ansiedades del pasado que intentaban frenar su avance. En un instante, la batalla se tornó no solo contra un mentor, sino contra sus propios miedos. Miguel se encontró al borde de una revelación que cambiaría su vida. La decisión estaba en sus manos: dejarse llevar por la duda o reafirmar su postura. Esa pregunta resuena en su ser, configurando un nuevo horizonte donde todo estaba a punto de redefinirse. Cada momento que pasaba en la oficina, la presión aumentaba. La confrontación final estaba más cerca de lo que pensaba,
Y Miguel comprendía que el miedo puede ser un compañero incómodo, pero también ese mismo miedo puede convertirse en un impulso poderoso. ¿Sería este el momento en que dejaría de ser un empleado y se convertiría en su propio líder? La pregunta de don Ernesto resonaba en la mente de Miguel como un tambor de guerra. Sabía que su respiración se había acelerado, y la tensión era palpable. Cada palabra de su mentor se convertía en una espada de doble filo, capaz de cortar las cadenas de su pasado, o de sumergirlo en la decadencia de la mediocridad. En ese instante crucial, una revelación emergió del caos de pensamientos. El verdadero riesgo no era arriesgar su posición laboral, sino renunciar a sus principios por el temor a la confrontación. Con la mirada firme, Miguel dejó que la confianza se afianzara en su voz. No quiero arriesgar solo mi trabajo. Estoy aquí porque no puedo permitir que prioridades personales o ambiciones distorsionadas empañen lo que construimos juntos. ¿Por qué nos metemos en algo que no es correcto? Don Ernesto frunció el ceño. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y desdén. A veces las decisiones difíciles son necesarias para el beneficio a largo plazo. Tal vez no comprendas el panorama completo. Miguel sintió como un viejo sentimiento de inseguridad comenzaba a agitarse dentro de él, pero lo ahogó en un mar de determinación. Quizás no estoy mirando el panorama completo, pero lo que sí veo es un dilema moral que nos está llevando por un camino que no reconozco. Este acuerdo podría dañar a personas trabajadoras, y eso no es algo con lo que esté dispuesto a cargar. Las palabras flotaron en el aire espeso, desafiantes y libres, y en ese silencio cargado, Miguel se dio cuenta de que había cruzado un umbral. La conversación no era solo un intercambio de posturas, era un testimonio de su transformación. Su papel en la empresa ya no era simplemente el de un empleado, sino el de un defensor inquebrantable de sus valores. Miguel continuó, ahora más decidido. No estoy pidiéndote que cambies, don Ernesto. Estoy aquí para mostrarte que hay otra manera. Comprender nuestra misión como empresa debería ser lo que nos guíe, no solo el temor a perder oportunidades. Don Ernesto lo observó en silencio, filtrando cada palabra. Miguel pudo sentir cómo el viento de su propia convicción comenzaba a cambiar la atmósfera. Algo había despertado en su mentor, quizás un destello de la admiración que una vez había existido entre ellos, pero aquel aprecio no eliminaría la posibilidad de confrontación. Y si te digo que estoy dispuesto a hacerlo, no por mí, sino por el futuro de la empresa. Don Ernesto lanzó la pregunta, dejando entrever la batalla que aún florecía. Miguel agachó la mirada por un instante, preparado para enfrentar la carga que sus palabras imponían en él. Si te arriesgas a ensuciar nuestras manos hoy, mañana sentiré que he perdido no solo mi trabajo, sino todos mis principios, respondió Miguel, cada sílaba un juramento a su nueva resolución. El silencio envolvió a ambos hombres, el estruendo de sus corazones resonando más que cualquier palabra. Al final, don Ernesto pareció conceder una tregua. Se reclinó en su silla, contemplando a Miguel con ojos que parecían ablandarse, como si observase un reflejo de su propio pasado. La tensión seguía palpando, como un hilo tenso antes de ser cortado. Miguel nunca había sentido una necesidad tan primitiva de ser escuchado en medio de ese juego de poder. Estaba claro que esta era una batalla no solo por el acuerdo, sino por la redefinición de su vida y sus objetivos. Así, con la estrategia delineada, la discusión alcanzaba un punto crítico. Miguel sintió que el destino le daba un empujón hacia la autonomía. Fue él quien, a pesar de la adversidad, se atrevió a mirar el desafío de frente. Pero, al final, la incertidumbre comenzaba a tejer una red aún más tensa entre ellos. La lucha no estaba perdida, pero sí estaba a punto de intensificarse. Algo se agitaba en el aire, una revelación inminente que podría cambiar radicalmente el rumbo de su futuro. Miguel sabía que debía prepararse para los costos de su convicción personal, y aquel instante podría ser el último paso hacia un nuevo inicio.
La frase de don Ernesto flotó de nuevo en su mente. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Miguel? La respuesta se presentaba ante él en un instante. ¿Sería esta la oportunidad que estaba buscando para reivindicarse? ¿O se convertiría en el precio a pagar por su audacia? En su pecho, el fuego de la determinación ardía, y con cada latido, Miguel se preparaba para asumir las consecuencias que estaban a punto de desatarse, sabiendo que todo estaba en juego. Con una última mirada de desafío, una idea surgió en su mente. El camino recién comenzaba, pero el destino era suyo. ¿Podría el miedo ahora transformarse en su mayor aliado? La batalla que se avecinaba no solo era externa, sino una lucha interna en ciernes, dispuesta a revelar su verdadero yo. La sala aún vibraba con la tensión tras las palabras de Miguel, y mientras don Ernesto reflexionaba en silencio, Miguel sintió cómo una ola de adrenalina recorrió su cuerpo. Se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta. Podía sentir la mirada de su mentor como un peso, una mezcla de desafío, curiosidad y, tal vez, una pizca de aprobación. Este era el punto de inflexión que había estado buscando. Un momento decisivo que podía definir su futuro. No podía permitirse titubear ahora. Había dejado atrás el miedo a perder. Esa ansiedad se había convertido en un motor que impulsaba su deseo de crecer, de ser más que solo un espectador en la empresa. Miguel respiró profundamente, enfocándose en su propósito, en la misión que había jurado abrazar. La imagen de su trabajo como un espacio donde los ideales eran más importantes que las ganancias, se cristalizó en su mente. Había mucho en juego y menos tiempo del que pensaba. Debía actuar. Don Ernesto, comenzó con una voz más firme. No estoy aquí como opositor, sino como un aliado. Podemos encontrar la manera de hacer que este acuerdo funcione sin sacrificar nuestros principios. Hasta ahora, he sido un seguidor en este juego. Es hora de jugar para ganar, pero no a cualquier precio. Don Ernesto, aún pensativo, finalmente rompió el silencio. Las decisiones no son solo eso, Miguel, son sacrificios. A veces el camino correcto se ve afectado por las circunstancias. Te lo digo como alguien que ha estado en la batalla por más tiempo. La resistencia en su voz sorprendió a Miguel. Esa defensa no solo provenía de un instinto natural de preservar lo que construyó, sino también del miedo a arriesgar lo que tanto había logrado. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Miguel vio una oportunidad. Estamos hablando de hacerlo fácil en lugar de lo correcto, replicó, sintiendo cómo ciertos matices de una conversación más profunda comenzaban a brotar. ¿De verdad cree que, con el tiempo, sentirán que han hecho lo correcto por todos? El verdadero liderazgo implica ser capaz de mirar en el espejo. Frente a la imagen de su propia valía, Miguel sintió un nuevo sentido de poder. Aquí había un dilema en juego, no solo sobre el futuro de la empresa, sino sobre la autenticidad de su propio ser. Cada decisión que tomaba no solo marcaba su vida profesional, sino su integridad personal. Mientras lo pensaba, comenzó a redactar mentalmente un plan. ¿Qué propuestas concretas podía presentar a don Ernesto para mostrar que había alternativa a su enfoque? Era evidente que él, como defensor de la ética y los valores, debía no solo comunicarse, sino demostrar su compromiso con acciones. De repente, formuló una serie de ideas en su mente que podían ser viables. Quizás un plan alternativo que balanceara la ambición empresarial con el respeto por la humanidad que cada acción conllevaba. Sintió que el momento de la verdad se acercaba. La chispa de la creatividad comenzaba a arder dentro de él. Puedo preparar una presentación, un proyecto donde podamos encontrar un balance, pero necesitaré su apoyo y su mente abierta, dijo energía en la voz. Don Ernesto pareció sopesar la propuesta. En sus ojos, empatía y duda parecían fusionarse. Miguel, por su parte, sabía que este era un riesgo monumental. El apoyo de su mentor podría ser decisivo, y, sin embargo,
La posibilidad de que se negase a seguir su liderazgo lo aterraba. Pero la posibilidad de continuar en la sombra, sin luchar por sus principios, era aún más aterrador. Cada latido de su corazón resonaba con la misma pregunta. ¿Qué estaba dispuesto a perder en esta búsqueda de autenticidad? Se dio cuenta que el verdadero cambio requería una lucha incansable, y estaba dispuesto a emprender el camino, no solo por él, sino por todos aquellos que podrían ser afectados por decisiones que no se alinearan con los valores que llevaba en su esencia. A medida que la discusión avanzaba, la atmósfera entre ellos fluctuaba. Miguel podía prácticamente pisar la línea entre la aceptación y la resistencia. Y mientras su mentor dudaba, él formuló una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Y si esta noche fuera diferente? ¿Y si pudiéramos trazar un nuevo camino juntos? El silencio en la sala era abrumador, y el aire se llenó de posibilidades. Miguel sabía que su próximo paso marcaría una dirección, y ya no había vuelta atrás. La suerte estaba echada, y mientras la tensión se acumulaba, la realización de que una decisión vital estaba a punto de ser tomada, llenó el aire. Sería capaz de desafiar no solo a don Ernesto, sino también a las fuerzas que siempre habían perpetuado el statu quo en la empresa. Quizás, esta noche, todo podría cambiar. Miguel contuvo la respiración mientras el silencio se hacía insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. La mirada de don Ernesto se tortuosa, como si el tiempo se alargara justo antes de un destello de verdad. Era un juego que cada uno de ellos estaba dispuesto a jugar, con el riesgo de sus respectivos mundos en la balanza. En su interior, Miguel sintió un torbellino de emociones, el dolor del desapego, el miedo a la desilusión, pero sobre todo, la creencia inquebrantable en la posibilidad de un cambio necesario. Esa creencia se estaba consolidando en un espacio cada vez más pequeño entre él y su mentor. ¿Sería realmente capaz de romper esa barrera? Entiendo lo que dices, rompió al fin el incómodo silencio don Ernesto. A veces lo que es justo y lo que es práctico son dos caras de la misma moneda, pero hay que tener en cuenta las realidades del negocio. Esa declaración desencadenó un torrente en la mente de Miguel. Realidades del negocio. Esa era la justificación que siempre conducía a decisiones que traicionaban sus propios valores. Cada paso que daba en este camino debería desterrar esa noción. Debía transformar todo lo aprendido. Con cada palabra de su mentor, Miguel se sentía más decidido a presentar su proyecto. No solo como un acto de posible salvación, sino como una declaración de su autenticidad. Permítame mostrarle cómo podemos ser rentables y, al mismo tiempo, éticos, propuso Miguel, sintiendo que su voz se apoderaba de la sala. He estado trabajando en un modelo que puede asegurarnos el éxito financiero sin pérdida de integridad. Un plan que no solo nos beneficiaría, sino que también destacaría nuestro compromiso con nuestros empleados y la sociedad, que son más que números, en una hoja de cálculo. Don Ernesto lo observaba atentamente, y Miguel percibió en su mirada que había algo más que escepticismo. Había un destello de interés, de curiosidad genuina. Miguel se sintió inflado por una mezcla de valor y determinación, avanzando con su presentación mental, detallando objetivos, estrategias y métricas que demostrarían su inhabilidad. Se dio cuenta de que había estado durante demasiado tiempo atrapado en la sombra, temeroso de ser rechazado. Ahora, con cada idea que surgía, su propósito se volvía más claro. Este no era solo un proyecto, era su hoja de ruta hacia la autenticidad. Tenía el poder de redirigir, no solo su carrera, sino también la cultura empresarial que tanto le preocupaba. ¿Qué le parecería si presento esto a finales de semana?, sugirió, con un tono desafiante que casi jugueteaba con la idea de retar a su mentor. Necesito algo más que un visto bueno. Necesito su apoyo real, su compromiso. Esto no funcionará a medias. Solo así podremos conseguir un verdadero cambio. Los ojos de don Ernesto se entrecerraron, y por un momento, Miguel se sintió frágil, expuesto.
La perspectiva de un fracaso inmediato lo llenó de dudas. Sin embargo, un profundo sentido de responsabilidad hacia sí mismo, y su visión lo llevó a resistir esas voces internas. Esta era su oportunidad. ¿Sabes? He visto a muchos jóvenes arder de ambición y caer ante la realidad despiadada, admitió don Ernesto al fin. Su tono había cambiado. Lo que propones podría ser un cambio significativo, pero también debes entender que cada acción tiene repercusiones. Estoy listo para asumir esas repercusiones, replicó Miguel, su voz aún resonando con convicción. Considero que el liderazgo ético es necesario por el bien de todos, no solo por el resultado en el balance. Estoy dispuesto a arriesgarme por eso, a ser un líder que genera un impacto positivo. La incertidumbre volvió a envolver la sala, pero no se estaba cerrando, estaba abriendo distintas puertas. Las palabras de Miguel, reforzadas por su deseo inquebrantable de transformar, resonaban como una melodía de esperanza. En ese instante, Miguel comenzó a entender que, cualquier sea la respuesta de don Ernesto, había cruzado una línea crucial. Si todo sale bien, estaré aquí para apoyarte, dijo. Su voz cargaba una inesperada calidez, aunque la desconfianza seguía presente. Pero esta vez, tendrás que ser tú quien guíe el cambio. La señal de un nuevo comienzo se cernía sobre ellos. Miguel sintió que las piezas se alineaban. Una siguiente fase de su viaje estaba por comenzar. Erguido y con la mirada brillante, sabía que se enfrentaba a un desafío monumental, pero el verdadero temor volvía a nacer en su mente. ¿Sería capaz de mantener su integridad en un sistema que solicitaba sacrificios de aquellos que más amaba? Las luces de la sala comenzaron a atenuarse, simbolizando la culminación de una etapa. Pero Miguel comprendió que no podía permitirse pensar en rendirse. El siguiente capítulo era uno donde su aceptación o rechazo marcarían la diferencia. Tendría la fuerza necesaria para desafiar al poder establecido y continuar este camino de cambio. Las decisiones que enfrentaba prometían un choque inesperado, uno que podría cambiar su vida y la cultura de la empresa para siempre. La semana transcurrió con la intensidad de un torrente. Miguel se sumergió en la preparación de su presentación, revisando cada detalle, cada número, cada argumento que podría convencer no solo a don Ernesto, sino al resto del equipo directivo. Días antes había sentido que estaba al borde de un precipicio. Ahora, la sensación de enfrentar un futuro incierto se transformó en una carga que estaba decidido a llevar. Los murmullos del entorno laboral, antes incesantes, parecían haberse desvanecido, y en su lugar, Miguel escuchaba el latido de su propio corazón. Los pasillos, donde solía cruzarse con miradas indiferentes, ahora eran una plataforma de expectación. Cada paso que daba lo acercaba más a un momento crucial. Su oportunidad de demostrar que se podía ser ético y rentable. Estaba en ese estado mental cuando, durante una reunión preliminar con su equipo, Miguel notó los gestos escépticos que se entrelazaban con pequeños destellos de interés en los rostros de sus colegas. Tony, su amigo más cercano, escudriñó en la presentación con una mirada crítica. ¿Estás seguro de que esto funcionará? La industria no siempre responde al idealismo, le preguntó. Las palabras le hicieron eco. No quiero que esto sea solo un ideal, quiero que sea nuestra realidad, respondió con una firmeza que no había sentido antes. La inseguridad que lo había atormentado comenzó a transformarse en una resolución férrea. Cada duda expresada por sus colegas se convertía en una oportunidad para afinar su argumento, para pulir sus ideas hasta que brillaran de verdad. Al llegar el día de la presentación, un despliegue de nervios se apoderó de él. Mirarse en el espejo del baño antes de ingresar a la sala de juntas solo reflejaba a un hombre dividido. La ansiedad por el resultado y la necesidad de ser verdadero en su misión. La sala estaba repleta de los rostros que podían ceder o reprimir su sueño. Miguel respiró profundo y caminó hacia adelante. La pantalla se encendió, proyectando su plan.
Cada diapositiva se convirtió en una extensión de sus ideales, de su propio ser. Habló de cultura empresarial, de la necesidad de adaptarse a un mundo cambiante, de la ética como pilar fundamental en la toma de decisiones. Con cada gráfico, cada métrica, se sentía más libre. El peso del miedo comenzaba a evaporarse, reemplazado por la urgencia de su mensaje. Don Ernesto, allí presente, observaba con atención, su rostro imperturbable, pero sus ojos brillaban con un nuevo destello. Miguel, envalentonado, concluyó diciendo: «Este no es solo un plan, es una invitación a redefinirnos como empresa y como personas. Debemos ser el cambio que queremos ver en nuestros resultados». El silencio que siguió fue abrumador. Cada mirada estaba fija en él, y las palabras flotaban en el aire cargadas de anticipación. Miguel sintió que había cruzado una frontera invisible. Había expuesto su alma y su verdad. Pero en ese instante de vulnerabilidad, también surgió en él una nueva inquietud. Si la respuesta no era favorable, ¿cómo manejaría la decepción? Las dudas regresaron, como sombras al acecho. Mientras la sala comenzaba a llenarse de murmullos, Miguel pudiera vislumbrar no solo la oportunidad de presentar un nuevo futuro, sino también la posibilidad de que su perspectiva no fuera bien recibida. La presión crecía. El futuro de su carrera, y tal vez de su identidad misma, dependía de aquellos momentos decisivos. Justo cuando don Ernesto comenzó a hablar, un miedo profundo se apoderó de Miguel. Él había expuesto su visión con valentía, pero ¿qué pasaría si sus compañeros elegían abrazar lo seguro en lugar de lo correcto? La tensión se intensificó en su interior al escuchar la primera frase de su mentor, una especie de prólogo a su respuesta, que podía desencadenar lo peor o lo mejor de él. La verdad estaba a punto de revelarse. ¿Sería capaz de mantener su integridad y salir ileso de este reto, o su futuro se desvanecería en la conformidad? La voluntad de Miguel para arriesgarse y desafiar al statu quo estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que jamás había imaginado. La presentación concluyó con un silencio inquietante en la sala. Miguel podía sentir cómo cada parpadeo representaba un compás de espera, un compás que determinaba su futuro. Cuando don Ernesto finalmente rompió el silencio, sus palabras fueron medidas, cargadas de riesgo. Hemos de considerar lo que has propuesto, Miguel. Es un enfoque innovador, pero arriesgado. Aquel instante se convirtió en un punto de inflexión. Las miradas de sus compañeros se alternaban entre la curiosidad y el escepticismo, pero Miguel ya no sentía la agitación que antes lo dominaba. La convicción que había cultivado durante la semana anterior floreció como un campo de flores silvestres que brotan tras una tormenta. Entendía que sus ideas eran dignas y que su deseo de justicia no lo debilitaba, sino que lo reafirmaba. Lo entiendo, don Ernesto, y estoy dispuesto a tomar los riesgos necesarios. Reconocer la ética como fundamento no debe ser una carga, sino una oportunidad para que Agrosol se destaque en la industria. Esto podría ser un cambio clave en nuestro enfoque, además de generar confianza entre nuestros clientes y nuestras comunidades. Aceptar lo fácil no puede ser nuestra norma, declaró Miguel, su voz resonando con autoridad. A medida que hablaba, notaba cómo la atmósfera en la sala comenzaba a cambiar. Sus compañeros comenzaron a murmurar entre ellos, discutiendo las implicaciones de su propuesta. En sus rostros, Miguel vio destellos de intrigante reflexión. Cada palabra que fuera del confort establecido creaba chispas de resistencia al camino habitual. Uno de sus colegas, Patricia, rompió el hilo de murmullos y levantó la mano. Creo que debería considerarse seriamente esta propuesta. Necesitamos un cambio, y un plan así podría revitalizar nuestro enfoque, afirmó, su voz cargada de energía. El respaldo de Patricia fue un fuego encendido en la idea que Miguel había presentado. Vio cómo otros colegas comenzaron a asentir y a expresarse en apoyo, reconociendo el valor de innovar en un sector que muchas veces había evitado el riesgo por el efecto de la inercia. Don Ernesto, observando los rostros de su equipo,
parecía absorbiendo su inquietud y curiosidad. Con un suspiro contenido, parecía estar valorando todas las dinámicas en la sala. Miguel, sintiéndose impulsado por una ola de confianza, continuó articulando su visión con fervor renovado, incorporando ideas que habían brotado en su camino hacia este momento crucial. Cuando la reunión concluyó, permaneció inmóvil, sintiendo cómo la tensión le abandonaba el cuerpo mientras los aplausos resonaban a su alrededor. Había dado un paso decisivo hacia el liderazgo que siempre había deseado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pleno. Las inseguridades que lo había atormentado comenzaron a desvanecerse lentamente. Finalmente, don Ernesto se acercó a él. Hoy has comenzado un cambio que podría ser significativo para todos nosotros. Quiero explorar más a fondo esto, y estoy dispuesto a apoyarte en ello. Pero debes estar preparado, Miguel. El camino no será fácil. Estoy listo y llevaré a cabo la responsabilidad que esto conlleva, respondió Miguel, firme en su compromiso. La transformación que había buscado no solo había competido en su entorno laboral, sino que había sido una batalla dentro de sí mismo. Había aprendido que enfrentar a las sombras de su pasado, los miedos y las traiciones, no era solo un ejercicio de valentía, sino el camino hacia la autenticidad y su propio crecimiento personal. Con el tiempo, Agrosol se reestructuró en su forma de operar, y aunque los desafíos no cesaron, Miguel se sintió firme en su papel como líder en la implementación de prácticas éticas. Ese fue su legado. Rescató no solo su futuro, sino el de su familia y su comunidad. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que había logrado crecer, no solo profesionalmente, sino también en su capacidad de lucha y compromiso. Se encontró en un lugar donde la presión ya no lo limitaba, sino que lo impulsaba a crear un cambio real. El ciclo de complacencia se rompió. Miguel se había convertido en un defensor de lo que creía. El día que recibió el reconocimiento por su trabajo en la empresa, sintió la plenitud del éxito. Se dio cuenta de que lo que realmente había logrado no era solo un ascenso, sino una reivindicación de su propia voz y su integridad. Había cruzado el umbral de su antiguo ser, y la carga era ahora un eco distante. Miguel comprendió que la vida pasaba entre dos cercas, la del miedo y la valentía. Habiendo elegido la valentía, su camino ahora lo llevaba hacia un futuro radiante, lleno de oportunidades y desafíos que abrazaría con toda su esencia. Ahora era el momento de inspirar a otros, de compartir su historia con quienes enfrentan sus propias barricadas. Sus ojos brillaban con la convicción de que el cambio es posible, y que la verdadera fuerza reside en aquellos dispuestos a luchar por lo que es correcto. Esta era solo una parte de su viaje. El horizonte se extendía ante él, lleno de luz y posibilidades. ¿Estás listo para embarcarte en tu propio viaje de transformación? Comparte este mensaje, y no olvides seguir el canal para conocer más historias de superación y valentía. Suscríbete ahora, para no perderte el impacto de las próximas historias exclusivas. ¿Por qué esperar? Deja un me gusta, y comenta tus pensamientos sobre este camino de desafío. Compártelo con 5 amigos que necesiten inspiración y recuerden, el cambio comienza con uno mismo. Actúa. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de transformación.